Decodificando la palabra de Dios. Hola amigos, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad me gustaría que decodificáramos otra de las formas en las que Jesús explicó su segunda venida. Ante la pregunta que se le formulaba al maestro, ¿cuándo sería su venida y qué señales habrían de ella? En el video anterior decodificamos como ladrón en la noche, pero ante esta pregunta Jesús contestó de varias maneras. Y en una de estas, la pregunta fue diferente, pero se refería a lo mismo, a su segunda venida. Los apóstoles le preguntan al maestro, Señor, ¿cuándo volveremos a tener la Pascua contigo? Y la respuesta de Jesús fue, cuando entren a la gran ciudad y vean al hombre con el cántaro de agua en sus hombros, síganlo hasta su casa, que allí estaré yo. Cuando escuchamos esta respuesta de Jesús, podríamos decir, ¿de qué está hablando? Para aclarar esta situación, nos vamos a remontar hasta la época de su nacimiento, porque Jesús, cuando nació, también anunciaron su venida de una forma similar a esta. Esta es una respuesta desde el punto de vista astrológico, porque los que anunciaron su venida en la primera ocasión lo hicieron de una forma astrológica y fueron aquellas personas a las que se les conoce como reyes magos, que en realidad no eran reyes ni eran magos, eran astrólogos de Persia. Ellos pertenecían, por cierto, a la religión de Zoroastro. Y de ahí es que nosotros obtenemos las 12 casas del zodíaco, que en los escritos sagrados se conoce como las 12 tribus. Pero ese es otro tema que daremos en otra oportunidad. En este caso vamos a hablar sobre la primera venida de Cristo para relacionarla con la respuesta de su segunda venida. Los astrólogos, a través de los astros, tuvieron la connotación de saber en la fecha en que Jesús iba a aparecer. Y de ahí la historia de una estrella los llevó hasta el lugar del nacimiento del Mesías. En la era que Jesús nació era la era de Piscis. Piscis no representa al pescado. Ese es el símbolo que se le dio. Pero en realidad Piscis representa el agua. He ahí la misión correcta de Jesús. Porque Jesús fue bautizado con agua. ¿Por qué Jesús usaba la alegoría del agua como el mensaje divino de Dios? Entonces, esta respuesta posiblemente no haya sido directamente para los cristianos. Posiblemente esta respuesta haya sido para estas personas que sabían de astrología y que sabía que los persas de esa época habían conseguido saber que el Mesías vendría en la casa de Piscis. Y en esta ocasión vamos a explicar por qué. Entonces la pregunta fue, maestro, ¿cuándo volveremos a tener la Pascua contigo? Prácticamente era como preguntarle, ¿cuándo será tu regreso? Ante esa pregunta Jesús respondió, cuando entren a la gran ciudad y vean al hombre con el cántaro de agua en sus hombros, síganlo hasta su casa, que allí estaré yo. Jesús estaba hablando exactamente de la casa de Acuario. Nosotros sabemos que el hombre con el cántaro de agua en sus hombros es el símbolo de Acuario. Está bien entendible comparándolo con su primer venida, si ahora comprendemos que cuando él dio esa respuesta se estaba refiriendo a la casa de Acuario. Y es precisamente en la casa que nos encontramos en este momento. Y sin embargo, Acuario no representa el agua. Acuario representa el aire. Piscis representaba el agua. Ese es el símbolo que caracterizó a Jesús, su palabra, su fluidez de su palabra, simbolizada en el agua. En Acuario, la representatividad es el aire, lo que significa, dentro del léxico divino, aire significa libertad. Libertad de pensamiento, libertad de criterio, libre albedrío. Por lo que Jesús estaba diciendo que su regreso sería en la casa de Acuario. Es precisamente en la casa que estamos entrando actualmente. Nos encontramos en los 200 años de transición para estar de lleno en la casa de Acuario. También se le conoce como tribulación. La tribulación es cuando se está enrollando un mensaje que ya dio sus frutos y se está desplegando el próximo mensaje que dará sus frutos. Nos encontramos en esa tribulación o en esa transición, como lo quieras llamar. Y recuerden,
El que tenga oídos, que oiga. Decodificando la palabra.